Muy bien, pues el día de hoy iniciamos un poquito tarde porque estábamos en un momento de oración que se extendió, pero es importante, sobre todo cuando estás en celebración, hay que darle más tiempo al Señor. Entonces, bienvenidos sean todos. Si vienes por primera vez, mi nombre es Cristian Carballo, espero que te sientas a gusto, como en casa o mejor que en casa. El día de hoy estamos continuando nuestra serie de mensajes, el corazón de cambio de vida. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué existe esta congregación? ¿Qué es lo que nos da vida? ¿Qué es lo que nos hace movernos? ¿Por qué actuamos de la manera en la que actuamos? A lo mejor te parece extraña o rara, y durante esta serie de 6 o 7 tal vez mensajes que vayamos a tener, vamos a explicarte de una manera práctica por qué hacemos lo que estamos haciendo. Tal vez si naciste en una iglesia y llevas siendo cristiano mucho tiempo, tal vez no comprendas algunas cosas de por qué hacemos lo que hacemos de la manera en la que lo hacemos, pero lo único que nosotros buscamos es adorar a nuestro Padre Celestial y obviamente buscar al que está perdido. De hecho, estas semanas lo que estamos buscando que conozcas tú de Life Change es justamente su corazón, porque estamos celebrando el tercer año de vida de esta congregación que Dios nos regaló para que vivamos como familia, ¿verdad? Para que marquemos la diferencia en una tendencia que se viene dando desafortunadamente en el mundo, que la gente hoy tiene un concepto preconcebido de lo que es el cristianismo, y cuando les dices que eres cristiano, la gente dice, y como que pintan su raya y ya no quieren escuchar más de ti que tenga que ver con religiosidad o con Dios o con Cristo, ¿verdad? A lo mejor si no les dijeras quién eres o qué eres, te escuchan más. Pero cuando les dices soy cristiano, cuando te atreves a declararlo por fe, sin miedo y con orgullo, la gente cambia su mentalidad respecto a quién eres tú. Entonces, queremos cambiar justamente eso que la gente piensa de todos y cada uno de nosotros, y lo hacemos aquí a través de esta congregación. Hace 2 semanas iniciamos y te presentamos lo que nosotros consideramos que es la madurez espiritual. Y la madurez espiritual la medimos ¿de qué manera? ¿Se acuerdan? Ok, no se acuerdan. De acuerdo al amor que tenemos por Dios y al amor que demostramos por nuestro prójimo. Así es como se demuestra la madurez espiritual. El más maduro entre nosotros básicamente es el que no tiene problemas con otro. Si tú vienes conmigo y me dices, ay, es que menganita de tal no sé cuánto, ay, es que sotanito de tal. Ok, no eres maduro, ¿verdad? Y tampoco se trata de que te quedes esas cosas, sino de que las trabajes, ¿ok? Entonces, el más maduro se ve por el amor que tiene por Dios, evidentemente eso es cumpliendo la palabra de Dios, y es también el amor que demuestras por tu prójimo. No solo por los de la congregación, sino por los que, sobre todo, por los que no creen en Cristo, por los que no piensan igual que tú. El amor que tú demuestras por ellos es lo que demuestra tu madurez espiritual. Vimos los diferentes niveles de madurez espiritual, no nos vamos a aventar otra prédica al respecto, ¿verdad? Pero también aprendimos la semana pasada, ¿se acuerdan de qué hablamos? ¿Algunos? No te levanten la mano todos al mismo tiempo, por favor. ¿Vinieron la semana pasada? Sí. Ajá, y entonces, ¿de qué? No, bueno, estuvieron gruesísimos los apuntes. ¿Quién dice yo? A ver. Los más ávidos, ¿ok? ¿No? De adolescente, de adulto, hablamos de todas esas cosas. Eso fue hace 2 semanas, muy bien, gracias. La semana pasada, hablamos de la semana pasada, ¿no? Eso fue madurez espiritual y eso fue en la primera semana. A ver, ¿quién? Miren, ahí les va. Es donde está nuestro enfoque, pero evidentemente no lo tienen ustedes. Nuestro enfoque debe de estar en el que está perdido, justamente. Debemos de estar buscando a quien está perdido. No del hijo pródigo, porque los hijos pródigos estamos acá. El hijo pródigo es el que se quedó con el padre amoroso. Pero el hijo que se fue, a ese es al que estamos buscando tú y yo. ¿Okay? No estamos buscando más cristianos. De hecho, algunos de ustedes han invitado a sus amigos cristianos, orgullosos de su iglesia, y dicen, ay, ven, es que mi iglesia es la mejor. No, ¿ok? Aquí no buscamos más cristianos.
Aquí estamos buscando al que está perdido. Entonces, muchas veces vas a encontrar, cuando tú invitas a tus amigos de otra iglesia, yo te digo, devuélvelos. Devuélvelos porque tienen que servir donde están. Aquí no estamos para rescatar a cristianos. Pues, ¿de qué se trata? Aquí estamos para servirle a los que no están en Cristo, a que conozcan a Cristo. ¿Ok? Entonces, si tú vienes de otra iglesia y aquí encontraste el amor que buscabas o lo que tú consideras que Dios ha puesto en tu corazón que es iglesia, bienvenido, esta es tu casa. Pero invitar a otros cristianos, traer a otros cristianos de otras iglesias, ese no es tu trabajo. Ellos están salvos, están encontrados. Tu trabajo es buscar a aquel que está perdido, aquel que no conoce de Cristo, aquel que se peleó de la iglesia, se peleó con Dios, se peleó con el Espíritu Santo, se peleó con Dios Padre. Aquellos que están alejados de la iglesia, a esos estamos buscando para enmendar sus corazones a través de lo que Dios les va a demostrar aquí. Entonces ya vimos las primeras 2 semanas. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace salvos a ti y a mí, lo que nos limpia, lo que nos restaura ante Dios Padre. Y es muy importante porque a lo mejor dices, ¡ay, qué choteada esta pregunta que nos hace el pastor! Pero no porque esté choteada, deja de ser profunda, deja de ser intensa en tu vida o deja de ser válida para tu vida. El día de hoy vamos a ver quién es Jesucristo. Y a lo mejor tú dices, ¡ay, yo! A lo mejor esa sí te la sabes bien, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo y conforme vamos creciendo nosotros, tanto en la iglesia o en la fe, muchas veces entramos en una zona de confort. Y muchas veces empezamos a olvidar quién es el que nos da una nueva vida. Y ese es Jesucristo. Es extremadamente importante que tú sepas quién es. De hecho, si tú alguna vez has ido a un grupo pequeño, vas a odiar las preguntas que hacemos ahí, porque las primeras 3 preguntas son muy repetitivas. La primera, siempre vamos a preguntarte, dependiendo si estamos hablando del Viejo Testamento o del Nuevo Testamento, te vamos a preguntar, por ejemplo, si es Nuevo Testamento, ¿qué aprendes del carácter, de la personalidad de Jesucristo a través de esta historia? Y a lo mejor haces de decir, ¡ay, ya, por favor! Cada semana con lo mismo. Pero necesitas reconocer la importancia de por qué te preguntamos una y otra vez lo mismo en cada historia bíblica que vemos. Y la razón es que necesitas tú conocer perfectamente bien a Jesucristo. Necesitas conocer perfectamente bien a Dios. Porque si tú no lo conoces, te van a engañar. La palabra de Dios también dice que el enemigo se va a vestir ¿de qué? De oveja, siendo lobo. ¿Ok? Entonces, tú y yo vamos a saber diferenciar a la oveja del lobo. ¿Cómo? Solo si conocemos a nuestro Padre, solo si conocemos a Jesucristo. Y si tú no analizas su carácter, su personalidad, su forma de ser, no lo vas a conocer nunca. Vas a leer la Biblia, pero no lo vas a entender, tal vez, por qué opera de la manera que opera, hasta que te detengas en cada historia a descubrir rasgos de su carácter. Es extremadamente importante, ¿ok? Entonces, si tú y yo vamos creciendo en la palabra de Dios, debemos de crecer en nuestro conocimiento hacia con Él. Porque te vas a dar cuenta, como hoy, así como la semana pasada y como la semana que viene, que la palabra de Dios no cambia. A lo mejor vas a decir, ay, no, es que yo soy Juan Camané de la Biblia y este pastor no enseña a profundidad, no enseña lo nuevo. Brother, no hay nada nuevo, ¿ok? Dios mismo te lo dice en su palabra y dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo Él ya lo dijo. Lo que es diferente es tu vida, porque tu vida todos los días cambia. Y si le permites que sea Dios, Dios será el que te va a transformar. Y por eso, si tú lees la Biblia diariamente, si diario lees el mismo versículo, te darás cuenta que te habla Dios de manera diferente. Y por eso se llama palabra viva. Porque todos los días, o de un año para el otro, lees la misma escritura y para tu vida Dios te va a estar diciendo algo completamente diferente. Pero así como te lo dice diferente a ti, me lo va a decir a mí, aunque su palabra es literal y escrita es exactamente igual.
pero ambos estamos sintiendo cosas diferentes que deben de ser aplicadas en nuestra vida de forma diferente, ¿verdad? Tú y yo tenemos que constantemente crecer, no solamente estudiando la palabra de Dios, pero sobre todo aplicándola. Y tú no la vas a aplicar si no lo estás entendiendo, si no estás conociendo a tu Padre Celestial. Entonces, mira, antes de contarte la historia que vamos a ver el día de hoy, que reconoce quién es Jesucristo y su poder, ¿verdad? Que le sucedió a la vida de Pablo, en ese entonces era conocido como Saulo, ¿verdad? Quiero hacerte 3 preguntas, ¿ok? No están en tu programa, no están en la pantalla, así que toma nota si quieres acordarte el próximo domingo, cuando hablemos de la prédica, ¿ok? Esto, el anotar, te va a ayudar a recordar, ¿ok? Entonces, primera pregunta. Si alguien te preguntara hoy, ¿quién es Jesucristo?, ¿qué le responderías? ¿Qué le dirías tú en tu propia experiencia, en lo que tú has vivido, de la manera en la que tú conoces a Jesucristo? ¿Qué responderías a quien sea que hoy te pregunte quién es Jesucristo? ¿Listo? Primera pregunta. Segunda pregunta. De acuerdo a lo que tú conoces ya hoy de Jesucristo, ¿coincide con lo que se te enseñó de cuando eras niño? ¿Coincide con lo que la cultura dice de Jesucristo? ¿Coincide con las costumbres de este mundo? Ya, a lo mejor estoy haciendo muy complejas las preguntas, ¿verdad? ¿Más despacio? ¿Ya despertaron? Ok, ahí te va. Primera pregunta. Si alguien te preguntara de Jesucristo, ¿quién dirías que es? ¿A quién? ¿Cómo responderías? Segunda pregunta. De acuerdo a cómo tú conoces de Jesucristo, ¿va de acuerdo a lo que te enseñaron de niño? Cuando eras niño o niña, por supuesto. Y tercero, de acuerdo a lo que tú sabes, conoces y predicas de Jesucristo, ¿va conforme a tu propia vida? De acuerdo a lo que tú dices de Jesucristo, de acuerdo a lo que tú conoces de la palabra de Dios, ¿va de acuerdo con tu vida, de la manera en la que tú la estás viviendo? A lo mejor vas a decir, ay, Cristian, pues son preguntas facilitas, ¿no? A lo mejor ya te las sabes, las respuestas. La pregunta es, ¿cómo estás tú viviendo esas respuestas? Porque a lo mejor para ti son obvias, pero tus compañeros de trabajo te dicen, Cristiano, tú estabas pegando el grito más fuerte que yo, el Viva México con 4 tequilas. ¿Qué están diciendo tus acciones de quién es Jesucristo? Porque podrás decir muchas cosas de palabra, ¿ok? Lo que la gente va a creer de ti es tus acciones. Cómo tú reaccionas ante cada circunstancia, ante cada situación de tu vida. De la manera en la que tú reacciones, estás demostrando qué tanto crees en Cristo o no, y quién es o quién tú dices que es Jesucristo. Mira, esta pregunta sigue siendo relevante el día de hoy, así como lo fue hace 2000 años. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día siguen habiendo muchos cristianos que están confundidos respecto a quién es Jesucristo. Están confundidísimos, no saben cómo es Jesucristo. Por ejemplo, habemos muchos, tal vez tú has estado en la siguiente situación, donde no tienes dinero, ¿ok? Lo único que te quedan son 100 pesos y vas y haces el súper, y a la hora de pagar en la caja, la cajera te devuelve cambio como si hubieras pagado con 1000 pesos. Y tú dices, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, gracias. Has escuchado mis oraciones, me has proveído. Una cristiana devota, ¿no?, que diezmó de sus 100 pesos, ¿no? ¿Tú crees que eso vino de Dios? ¿No? Que bien, eso significa que conoces que Cristo no opera así, que Él no te va a contestar tus oraciones destrozándole la vida a otro, porque la cajera se equivocó. Y si tú tomas ventaja de eso, no estás creyendo en Dios, te estás dejando llevar por el diablo. Pero hoy en día, desafortunadamente, ¿has escuchado a cristianos que te contestan de esa manera? Yo he escuchado a cristianos que tuvieron un accidente,
Y tuvieron la culpa y todo, y el policía dijo, no, ¿sabes qué? Te voy a llevar a la cárcel. Y son 1 o 2 años lo que seguro te depara. Y dices, gloria a Dios por el policía y por Dios, porque me dijo, si me das 500 te dejo ir. Y yo traía justo 500, pastor. Yo he escuchado esas historias. Han venido a mí esas historias. ¿Tú crees que eso en serio viene de Cristo? No. Por supuesto que no. Pero te das cuenta cómo habemos muchísimos cristianos que no tenemos un entendimiento claro de quién es Jesucristo. Y entonces nuestras acciones distan mucho de lo que verdaderamente es Dios y de lo que verdaderamente debe ser tu vida. Porque si Dios dice que tú y yo somos sus hijos, nosotros debemos de parecernos ¿a quién? A Jesucristo. Al Padre. Debemos de parecernos a Dios. Y lo más cercano que tenemos aquí en la tierra es Jesucristo. Él vino a enseñarnos, a modelarnos todos los principios del reino. ¿Tú crees que a lo mejor Jesucristo no le hubiera dicho a los guardias romanos que lo atraparon, oigan, les doy un billete y hacemos como que, ay, ya lo crucificaron, lo enterraron por ahí? Hubiera sido muy celestial la acción. Por supuesto que no. Por eso él dijo, voy a tomar la cruz para demostrarles a todos que esto es lo que debemos de hacer. Y la palabra de Dios dice que tomemos todos nuestra ¿qué? Cruz. Nuestra cruz. Y sigamos a Jesucristo. ¿Te das cuenta? La vida del cristiano, muchos dicen, ay, no, es que la vida del cristiano es bien aburrida. Brother, una vida más excitante, llena de decisiones, no puede haber que la del cristiano. Muchos hoy en día afuera creen que, ay, es que Jesucristo era una persona buena onda. Ah, cool. O sea, a lo mejor sí se sentía buena onda, pero no es tal como lo que tú crees que es una persona buena onda, ¿no? Buena onda es el que, ay, me invitó al coco por las chelas y todo. Una persona buena onda. ¿Te das cuenta la línea en la que muchos ponen a Cristo? Buena onda y buena onda son completamente diferentes ondas. ¿Ok? Muchos dicen, sobre todo, a lo mejor los judíos dicen, ay, es alguien que creó una nueva religión. De hecho, en su época los fariseos culpaban y querían la muerte de Jesucristo porque creían que estaba creando una nueva religión y que estaba en contra de todas las cosas que creó Dios Padre. Pero cuando tú empiezas a estudiar el Evangelio y cada uno de los discípulos decía, y Cristo mismo decía, yo vengo a dar fe del Evangelio, es decir, de lo que ya se les enseñó a ustedes. Cristo, Juan, Pedro, todos ellos decían, miren, en lo que ustedes creen, ese Dios en el que tú creías, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos aquellos que creían en este Dios tuyo y que mis padres me enseñaron, es el mismo Dios al que estamos alabando y adorando. Pero la gente se confunde y cree que esta onda del cristianismo es una nueva religión, pero no es así. Es un cambio de actitud, es un cambio de vida, es el poner en práctica la palabra de Dios, no solamente el leerla y ser santos de acá, de golpe de pecho, y acusar a los demás y enjuiciar a los demás, porque de eso se trataba lo que hacían los fariseos. Hoy la gente sigue tan confundida sobre las cosas de Dios, de Jesucristo, que piensan que aquel que roba y reparte entre los pobres, ay, qué buena gente, se va a ir al cielo, Dios lo tenga en su gloria. No, ¿sabes qué? Dios no lo tiene en su gloria, porque Dios no opera de esa manera. Y si esa persona en su lecho de muerte no recibió a Cristo Jesús, no está en el cielo. Solo hay uno que te salva. Y por eso es extremadamente importante que tú y yo conozcamos perfectamente bien quién es Jesús. Y mira, me puedo continuar porque historias hay 20,000 y estoy seguro que tú has conocido y escuchado de muchas otras historias de quién es Jesucristo. De hecho, hay personas tal vez como yo que están en un púlpito, que tienen cierto poder y autoridad y manipulan quién es Cristo. Y de las cosas que salen de su boca es de que Dios te va a castigar. Y entonces tú tiemblas y dices, ay, nanita,
Si me lo está diciendo el pastor, segurito me voy al infierno. Es bien desafortunado que muchos utilicen la palabra de Dios a su propio favor, a su propia conveniencia. ¿Ves por qué es importante que conozcas quién es Jesús? Para que yo ni nadie te pueda engañar. Tú mismo puedes conocerlo leyendo la palabra de Dios, estudiándola. ¿Sabes dónde más? Yendo a un grupo pequeño. Ahí más vas a conocer de Dios, de Jesucristo. Y sí, vas a decir, ay, es que estas preguntas son muy repetitivas, pastor. Sí, sí lo son. ¿Sabes por qué? Porque son completa y absolutamente intencionales. Y la intención detrás de cada una de esas preguntas es que nadie jamás en la vida te puede engañar respecto a quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo y cómo operan y qué tanto amor tienen por ti y de lo capaces que son ellos de hacer por ti. Que nadie te engañe. Nunca más. Mira, vamos a hablar un poquito ya de Saulo y de cómo conoció a Cristo Jesús. Saulo o Pablo, perdón, para los que no conocen mucho de la Biblia, Pablo fue su nuevo nombre que se le dio, ¿verdad? Pero bueno, Saulo era el que era conocido como el Osama Bin Laden de los cristianos. A lo mejor los chavos más jóvenes dicen, Osama. Ok, ya tiene un poquito de tiempo, Osama, pero bueno, Osama se dice que fue el que provocó el ataque de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Ahí en frontera con Chetumal, para los que no saben, ¿verdad? Y bueno, esta persona se le dio muerte porque era una persona que iba en contra de él, etc., ¿no? Entonces, era un terrorista. Así, de esta misma manera, era Saulo, era el terrorista de los cristianos. De hecho, era tal su odio, sus ganas de acabar con los cristianos, que pidió autorización al alto clero, al alto sacerdocio, para que los sacerdotes le dijeran, sí, aquí está tu cartita, ya está firmada, puedes matar al que se te pegue la gana, que tú creas que va en contra de la ley judía, es decir, la ley que trajo Moisés, ¿verdad? Aquella de los 10 mandamientos, que en realidad no eran 10, eran como 600 mandamientos, 600 leyes por las cuales vivía esta gente, ¿verdad? Y por eso querían acabar con Jesucristo, porque ellos creían que estas personas estaban en contra de eso. Al contrario, estas personas no estaban en contra de eso, estaban en pro de esto, más todo el amor que presentaba Jesucristo. Pero bueno, este hombre, y esta historia sucede, o sea, era tal su avidez de sangre, de que mueran los cristianos, de que acaben, que inclusive, por ejemplo, presenció la muerte de Esteban, una persona, un cristiano cercano de los discípulos y demás. ¿Y saben cómo murió Esteban? No, así. No. Sí, murió apedreado. Estoy haciendo una broma. Los que le entendieron bien, los que no, al rato le van a agarrar la onda. Entonces, Esteban murió apedreado, una muerte horrible. Imagínate, ¿alguna vez a alguien le ha caído una pedrada o algo así? Levántalo. ¡Ay, todos! ¡Ay, a mí nunca! Todos. Aquellas pedradas que se llaman indirectas también cuentan. Ok. Los que hemos recibido pedradas, yo con niño, o sea, de niño, pues jugabas, tirabas piedras. Sí, también me dieron una pedra. Entonces, si tú sentiste así que, ¡ay! Te dolió la piedritita, bueno, imagínate, estas eran rocas. La gente, cuando se estaban disponiendo a apedrear a alguien, hasta escogía sus piedras. Decía, ay, esta está muy chica, ay, no, esta no está lo filosa suficiente. En serio, era así de horrible. No era de que agarraran lo que estaba en su camino, escogía la gente las piedras, era así de horrible. Así que bueno, vamos a iniciar con esta historia. Te la voy a leer porque es bastante texto y al final vamos a sintetizar, porque ya estamos en la hora. Ver cómo me emociono y empiezo a hablar un montón. Sí, por favor, me pueden regalar un poquito más de agua. Y bueno, entonces, la palabra de Dios, Nuevo Testamento, nos dice en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leerlo. Y dice, está en tu pantalla, dice, Saulo, es decir, Pablo, el que vas a conocer, dice, Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor. Por eso se fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial, es decir, acabar con ellos.
Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús. Es decir, sacarlos de la sinagoga era decirles: ustedes no están autorizados, ustedes van en contra de todo lo que nosotros creemos. En verdad ustedes creen en otro Dios diferente al nuestro. No era solamente desacreditarlos, sino era dejarlos en ridículo. Gracias, papá. Era dejarlos en completa y absolutamente ridículo. Y dice, para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate, ¿te das cuenta? Dice, es a mí a quien estás persiguiendo. Y muchas veces la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar en Cristo Jesús, así como Él está en nosotros. Si alguien te persigue a ti por ser cristiano, por profesar la palabra de Dios, Cristo dice, me están persiguiendo a mí. Por eso Cristo le dijo esto a Saulo y dice, yo soy Jesús, respondió la voz, es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin, Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad. Allí, Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. Mira, cuando tú y yo tenemos un gran problema, muchos de nosotros entramos en depresión, entramos en análisis, autoanálisis de nuestra propia vida y no queremos hacer nada. A lo mejor me hace falta, ¿verdad?, para entrar en 3 días de ayuno completo, ¿verdad? Pero todos y cada uno de nosotros, cuando enfrentamos situaciones difíciles, entramos en un momento de autorreflexión, que es en el que estaba entrando justamente Saulo, y no quiso ni comer ni beber nada durante estos 3 días. Continúa la historia y dice, en Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. Este Ananías no es el del video que ustedes ven que, se clavó el diezmo y se murió. No es el mismo Ananías, no se confundan. Ok, en Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor lo llamaba. Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle recta. Como si te dijeran, ve a la carretera federal. Sabes perfectamente cuál es, ¿no? Levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas, busca a un hombre de la casa de Tarso, de la ciudad de Tarso. Se llama Saulo. Por eso muchos lo conocen como Saulo de Tarso. Mira, ¿ya ves? Sí conoces un poquito de la Biblia. Ok. Y se llama Saulo y está orando allí. Yo le he mostrado a un hombre llamado Ananías, el cual llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías, me han contado muchas cosas terribles que este hombre les ha hecho a tus seguidores en Jerusalén. Es decir, Ananías dijo, ay, Señor, me estás mandando a mi muerte. Este hombre es el terrorista de los cristianos y tú me estás mandando con él. O sea, ¿ya no nos llevamos? Y dice, continúa, hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor le dijo, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Mira, muchas veces tú y yo hemos hecho cosas terribles en nuestra vida. Cosas de las que nos arrepentimos, cosas de las que si pudiéramos regresar en el tiempo lo borraríamos, no lo haríamos, cosas de las que no estamos orgullosos, cosas que tenemos escondidas, que no le decimos a nadie. Es más, muchos de nosotros estamos en nuestro matrimonio y hay cosas que le hemos escondido a nuestra esposa o a nuestro esposo, porque nos llenan de vergüenza. Y esas cosas que hemos hecho tan terribles nos alejan de Dios.
y decimos, no, yo no voy a servir, yo no me voy a parar ahí enfrente, yo no voy a estar ahí en la puerta, yo no voy a hacer esto en la iglesia, ni voy a ir a la iglesia, porque no lo merezco, porque no puedo servir, porque soy una persona mala, porque no merezco el amor de Dios. ¿Te das cuenta el amor infinito que tiene Dios por sus hijos, por su creación? Y el propósito que tiene cada uno de nosotros. Que este hombre era el terrorista del cristianismo y Jesucristo mismo dice, ve, porque yo he elegido a ese hombre ¿para qué? Para que me sirva. Quiero que voltees a ver un momento tu silla, ¿ok? Revisa tu silla, por favor. ¿Ok? La persona que está sentada en tu silla, esa persona ha elegido a Dios para que le sirva. ¿Ya reconociste a esa persona? Ok. Si no la reconoces, tienes que salir de acá y verla en un espejo, porque esa es la persona que Dios ha elegido para que le sirva. Y continúa y dice, Él hablará de mí ante extranjeros y reyes y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Muchos en el cristianismo decimos, ay, no, pero yo sufrir no. Señor, mándame a mí a predicar a Las Vegas, a Dubái, a las playas. Señor, por ahora, o sea, yo sé que está lejos, pero mándame a mí. Todos queremos la buena vida en el cristianismo, pero Cristo mismo dice, yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Tú y yo, cuando verdaderamente servimos en el cristianismo, hay sufrimiento. Yo sé que a lo mejor ahorita dices, ay no, mal día para venir a la iglesia, pero tengo que hablarte con la verdad. Mi trabajo no es engañarte. Mi trabajo no es manipular la palabra de Dios. Mi trabajo es prepararte para que cuando llegue el sufrimiento a tu vida a causa de Cristo y por tu fe en Cristo, tú sepas que Él te va a sacar adelante. Y que tú sepas que Él te va a hacer un pilar del cristianismo como lo hizo con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era el que mataba a los cristianos. Y el 70% del Nuevo Testamento, tus libros favoritos de la Biblia, del Nuevo Testamento, ¿sabes quién los escribió? Pablo. Saulo de Tarso. Continúa la historia y dice, Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar, le puso las manos sobre la cabeza y le dijo, amigo Saulo, como diciendo, brother, o sea, yo soy tu cuate, o sea, no vengo a matarte. Soy cristiano, yo sé que no ves, pero amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó para que viniera aquí, para que puedas ver de nuevo y para que recibas al Espíritu Santo. Al instante, o sea, para que empecemos a creer tú y yo cuando pedimos las cosas a Dios. Cuando tú y yo pedimos las cosas a Dios en el nombre de Cristo Jesús, las cosas se hacen al instante. Ahora, es en el tiempo de Cristo, es en el tiempo de Dios, es en el tiempo del Espíritu Santo. Un instante para ellos es así, pero un instante para nosotros es 5 años, tal vez, ¿ok? Entonces dice, al instante algo duro parecido a las escamas de pescado cayó de los ojos de Saulo y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Después de eso comió y tuvo nuevas fuerzas. Mira, cuando tú y yo tenemos nuestro encuentro con Jesucristo, toda nuestra tragedia, toda nuestra circunstancia se viene a menos. Porque quedamos en completo control de Él y decimos, Padre, ya sé que me espera algo mucho mejor.
que aún lo que la gente considera sufrimiento es mejor para mí. De hecho, palabras de Pablo eran decir, morir es que, como que están ahí medio rapeando, están cantinfleando, están como el Chavo. Morir es nacer de nuevo. O sea, no es así. Ok. Pablo decía, morir es, ¿qué? Ganancia. Ok. Vivir en Cristo y morir en ganancia. Es ganancia. Porque es estar ya en su presencia. Y vivir para Él era estar con Cristo. Era hacer la voluntad de Cristo Jesús. Tiene nuevas fuerzas Pablo porque evidentemente Cristo estaba ya ahora con él. Y él estaba ya centrado en el mensaje de Cristo. Saulo pasó algunos días allí en Damasco, seguramente hablando con Ananías platicándole de todas estas experiencias, y Saulo reflexionando en todo lo mal que había hecho en contra del pueblo de Jesucristo, y seguramente atormentado de haber hecho tanto bullying, tanto terrorismo cristiano, ¿verdad? Tanto terrorismo contra el cristianismo, ¿verdad? Entonces Saulo pasó algunos días allí en Damasco con los seguidores de Jesús, es decir, no solo estaba Ananías, sino también estaban muchos otros más. Y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Mira, yo imagino que Saulo, en estos días que estuvo ahí en Damasco, se ha de ver con el resto de los discípulos. Porque esto no tenía mucho tiempo después de que había muerto Cristo Jesús. Y seguramente se topó con María, con la madre de Cristo Jesús. Y le ha de haber preguntado, oye, ¿quién era Cristo? Y ella le contaba su historia. Y seguramente se topó con Santiago y con Pedro y con varios de los discípulos y les ha de haber preguntado, oye, ¿quién era? ¿Sabes por qué creo yo que les preguntaba esto? Porque él, al no verlo conocido en persona y solo en espíritu, porque se le manifestó, ¿verdad? Quería conocerlo más. A lo mejor en un poquito de envidia de que qué privilegio tuvieron ustedes de compartir y vivir con él y caminar con él durante 3 años juntos día y noche. Platícame de él. Y después de platicar con todos ellos, con los más cercanos de Cristo Jesús, fíjate cómo dice Pablo, ¿quién era Cristo Jesús? Y dice, Saulo pasó algunos días allí en Damasco con los seguidores de Jesús. Evidentemente no estaba callado, de que hablen ustedes y yo me quedo callado, no, platicando. Y muy pronto empezó a ir a las sinagogas, lo que hacían los cristianos, los que hacían los apóstoles. Ellos iban ¿a dónde? A las sinagogas. ¿Y cuál era el propósito de Pablo cuando pidió este permiso? Era sacarlos de las sinagogas y darles cranky. Pero ahora, el que iba a las sinagogas era ¿quién? Era Saulo. Y decía, para anunciar a los judíos, ¿quién eran los judíos? Los que no creían en Cristo Jesús. Y dice, para anunciar a los judíos que Jesús era ¿quién? Era el Hijo de Dios. Y continúa y dice, todos los que lo oían decían asombrados, pero si es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús. Imagínate el shock. El shock de los judíos de hueso colorado de ver a su héroe terrorista acabando con los cristianos, ahora defendiendo a los cristianos. No solo defendiendo a los cristianos, sino enalteciendo el nombre de Cristo Jesús y diciendo quién es Jesús. Y dice, Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían decían asombrados, pero si es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús. Precisamente vino a Damasco a buscar más para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. Y cada día Saulo hablaba con más poder ¿de quién? Y les probaba que Jesús era ¿quién? ¿Tienes tú los elementos necesarios para probar quién es Jesús?
¿Tienes tú los elementos necesarios para presentar a Cristo Jesús como el Mesías? Mira, el entendimiento de Pablo, de Saulo, fue transformado cuando tuvo su primera experiencia con Cristo Jesús. Tal vez esa experiencia la tuviste hace muchos años y hoy estás completamente frío. Vienes a la iglesia, participas, pero tu corazón está frío. No encuentras ánimo. De hecho, una vez que sales de aquí, una vez que sales del grupo pequeño, en tu trabajo, eres igual que los demás, o peor. La gente no puede diferenciar entre ti y un verdadero cristiano, porque te ven normal, te ven como alguien del mundo, te ven como de ellos, porque dices sus palabras, te vistes como ellos, actúas como ellos, te comportas como ellos, vas a los mismos antros que ellos, ves lo mismo que ellos, escuchas lo mismo que ellos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es el cambio en ti? ¿Cómo estás demostrando con tu vida que Cristo vive y que Cristo es el Mesías? Que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Estoy seguro que el encuentro que tuviste tú con Jesucristo tal vez no fue tan dramático como el que tuvo Saulo de Tarso, pero no por eso es menos importante. Así que la pregunta que te tengo para ti el día de hoy es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo lo estás presentando? ¿En qué estás fallando? ¿Qué te hace falta entregarle? La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo estás demostrando tú en tu caminar que Jesucristo es el camino? ¿Cómo estás demostrando tú en tu vida que Jesucristo es la verdad? ¿Estás creyendo esos principios? A lo mejor hoy estás atravesando una situación bastante difícil con tus hijos, en tus finanzas, un tema de salud, en tu matrimonio, pero vives completamente agobiado, preocupado y tratando de tomar el control de las cosas. Si tú estás actuando de esta manera, ¿qué clase de Cristo tienes en tu vida? Porque el que yo conozco es todopoderoso. Si tú crees en Él, ¿por qué te agobias? La palabra de Dios dice que quien que se preocupe agrega 1 hora a su vida. Nadie. Quiero cerrar con estos versículos de Mateo, porque muchos creemos que el trabajo de presentar a Cristo Jesús es de los pastores. Y dices, no, esa no es mi chamba, Cristian. A lo mejor dices, por eso pago mi diezmo, para que el gordo trabaje. No. Esa no es mi chamba. Mi chamba es entrenarte, presentarte la verdad, ayudarte a discernir, estar contigo en las buenas y en las malas, levantarte, edificarte y animarte a que salgas allá afuera y prediques la palabra de Dios. No solamente con tu boca, sino mucho más con tus acciones. El trabajo de evangelizar, de presentar a Cristo Jesús, es de todos. De hecho, ¿sabes qué? Es más tu trabajo que el mío. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera lo espera de mí, pero de ti no se lo espera. Tú tienes gran influencia. Utilízala. Presenta a tu Señor. Continúa en Mateo y dice: cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí?
el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Te das cuenta? Los mismos discípulos que vivieron durante 3 años con Cristo Jesús todavía no tenían claro quién era verdaderamente Cristo Jesús. Y por eso Cristo, tan intencional como Él era, pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Contestaron algunos dicen que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó. Yo me imagino que antes de que Pedro contestara, todos se han de haber quedado callados, enmudecidos. Como cuando hacemos preguntas a veces en el grupo pequeño que son un poco profundas, ¿verdad? Y todos se quedan así como, yo no voy a decir primero. Que otro hable y si otro dice algo más fuerte que lo mío, ya entonces digo lo mío. Yo me imagino que los discípulos se quedaron en un momento de silencio meditando. Y Pedro sacó la casta y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. ¿Quién dices tú que es Jesucristo? Jesucristo es aquel que vino a darnos vida y vino a darnosla en abundancia. Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, es el Hijo de Dios, es el Dios viviente, es el que no se ha ido sino que sigue conmigo y que habita en mí. Es aquel que si yo creo en Él, la muerte no podrá contra mí ni contra su iglesia. Y por eso, a partir de que tú y yo recibimos a Cristo Jesús, tenemos vida eterna y la muerte jamás volverá a ser una preocupación tuya. Porque a partir del momento que lo tenemos en nosotros, tenemos vida eterna. ¿Tienes miedo a morir? ¿Qué piensas de la muerte? Porque si tienes miedo a morir, a lo que va a pasar si llega la muerte a tu vida o alrededor tuyo, tienes que empezar a confiar más en Cristo Jesús. Tienes que aceptarlo en tu vida y orarle y decirle, Padre, entra a mi vida, a mi corazón, por favor. Dame paz, dale paz a mi espíritu. Ayúdame a confiar cada vez más en ti. ¿Y sabes qué va a suceder? Que te va a dar paz, que va a estar en ti. Pero tienes que creer. Tienes que creer en quién es Él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Padre, que nos permitas creer cada vez más en ti. Que a través de nuestras acciones, Señor, demostremos más quién es Jesucristo y menos quiénes somos nosotros en carne, Señor. Permite, Señor, que el Espíritu que ha depositado Cristo Jesús en nosotros sea revelado, Señor, y otros lo puedan ver antes de que puedan ver ellos mis fallas. Señor, yo sé que no somos perfectos, pero somos perfectibles. Y tu palabra dice, Señor, que esta obra que tú has iniciado en nosotros no quedará inconclusa, sino que la llevarás a buen fin. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu palabra. Señor, quita nuestras debilidades, quita las vendas de los ojos. Señor, llénanos de coraje y de valentía para presentarte como es debido. Pero sobre todo, Señor, no solo de palabra, sino con nuestras acciones. Las palabras se las lleva el viento, Señor, pero las acciones permanecen, atraviesan corazones, rompen piedras, Señor, transforman mentes. Padre, ayúdanos a transformar la mente de otros de la manera en la que tú estás transformando la nuestra.
Señor, porque sabemos que en la renovación de nuestra mente también está nuestra salvación, también está la mejoría y también alcanzaremos el éxito aquí en la tierra, Señor, porque el verdadero éxito lo das tú, no el pasajero que ofrece la tierra en este mundo, Señor, sino el éxito eterno y permanente, aquel que deja huella, aquel que transforma países, naciones, ciudades, corazones, Señor. Te pedimos esto, Padre, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.